together recently in the studio and made a blues album. Sí, el álbum de blues. Sí. Need that harmonica for this one. ¿La armónica? ¿Dónde está la armónica de Mick? ¿Qué pasa con la armónica de Mick? ¿Dónde está? And we're going to do a La song encontró. from that album. La encontró. This one's called Just Your Fool. Just Your Fool. 1, 2, 3 de Charles Bell. Y va. Blue and Lonesome. El álbum de blues de los Stones que ganó un Grammy, publicado en 2016, 11 años después de A Bigger Bang. Todos covers de blues, 12 en total. Ahí está, lo dejo de fondo. Ya en el Desert Trip, ya obviamente en todo el No Filter 2017, los Stones presentaban Blue and Lonesome, que se grabó en diciembre del 2015, pero se publicó recién en diciembre del 2016. Se grabó todo en Londres con grandes participaciones, sobre todo la de Eric Clapton en un par de canciones. Bienvenidos al video el día de hoy en este Rolling Stones Records. Se pueden suscribir, Rolling Stones Records, suscríbete al canal. Las latitas de Blue and Lonesome sostienen justamente los carteles y vamos a hablar de este gran álbum, que lo importante que será que hasta los Stones cambiaron su lengua de roja a azul. Está bien que tuvo un montón de variaciones, pero siempre el rojo está dando vuelta. Queda un poquito nada más, ¿no?, de rojo para que la cambien completamente azul. Y acá están los Cuatro Fantásticos que obviamente grabaron el disco. En definitiva fue el último álbum que grabó Charlie Watts, el último LP que grabó Charlie, los sobres internos del LP con Mick. La particularidad es que Mick Jagger no toca la guitarra en ninguna de las canciones. Creo que desde Steel Wheels en adelante Jagger tocó guitarras junto a Ronnie, junto a Kid y algún que otro invitado en los discos de los Stones, pero en este solamente Kid y Ronnie guitarras, Jagger cantando y armónica, que no es poco, y Charlie en la batería. Ahí está Kid, y en el otro sobre interno de el vinilo, Ronnie junto a algunos de los créditos allí de las canciones y Charlie, por supuesto. Ya te estoy dando tiempo para que te suscribas a este Rolling Stones Records. Suscríbete, que es gratis, y nos podés acompañar para que en breve hagamos una transmisión en vivo. Y una vez que lleguemos a los 2000 suscriptores en el canal, una cifra bastante baja, nunca vamos a ganar en dólares ni nada por el estilo. Esto se hace únicamente por pasión por los Rolling Stones y para compartir justamente esta pasión aquí desde la Patagonia Argentina con todos ustedes. Mi nombre es César Versáis. Ya te estoy dando tiempo para que te suscribas. Un poco de café frío. Ahí va, sigo entonces y vamos a mostrar un poco de lo que tenemos de Blue and Lonesome. CDs de diferentes partes, todos en Digipack, alguno británico, uno estadounidense, un argentino que tengo por ahí. Acá hay otro argentino, este era el argentino, que se distribuyen en Argentina, Chile y Uruguay, con la banderita allí. Este es argentino. Este estadounidense, este es brasilero, cambia sobre todo el sticker, lo que dice allí, y acá aclara justamente, bueno, Polydor para Brasil. Este lo vamos a abrir, a ver si tiene algo diferente al vinilo. Creo que no, prácticamente todo igual. Esta foto que está agregada, más esta también, y este muy buen álbum con el premio Grammy, que desde el 95 no ganaban uno los Stones. Da lo mismo para el fan de los Stones si ganan o no un Grammy. Lo importante es la trayectoria. Hay grupos que ganaron 40 Grammys y la verdad que no tienen mucha trascendencia en el mundo de la música en la actualidad. Capaz la tuvieron obviamente en su momento. Ride 'Em On Down fue un disco, un
vinilo de 10 pulgadas que sí se publicó como simple de los Stones, como lanzamiento, como single, sí. Fue este Rain On Down de 10 pulgadas entonces, yo lo tengo sin abrir, el que funcionó como para promocionar este álbum, que poquito antes de que cierre 2016 se empezó a difundir con esta canción, que tuvo su video, ese grabado en Los Ángeles, y la actriz, que alguno me va a ayudar el nombre, creo que Stewart era de apellido, la actriz que va manejando el Ford Mustang por esos canales o desagües clásicos de Los Ángeles, y allí está el video que pasa por la estación de servicio, ese de todo, con el Mustang, y que tuvo también un par de videos más. ¿Cuál fue el otro video? Fue Ride 'Em On Down 1, y me parece que el otro fue Hate to See You Go, si mal no recuerdo, que están ellos grabando ahí en el estudio, y ahí mismo se grabó justamente el video. Con respecto al contenido de este Blue and Lonesome, voy a leer las canciones y hacer un poco de memoria. Just Your Fool de Little Walter, Commit a Crime de Howlin' Wolf, Blue and Lonesome, obviamente de Little Walter, temazo ese, All of Your Love de Magic Sam, me olvidé de traer el que se llama Lonesome and Blue, que ahí están todas las versiones originales, por lo menos los primeros que grabaron esta canción. Yo estoy nombrando capaz los intérpretes, que los Stones escucharon esas versiones de X intérprete, pero tal vez no fueron los compositores de la canción. En algunos casos no son los compositores. De Little Walter, por ejemplo, algunas compuso él y otras no, como el caso de I Gotta Go, Everybody Knows About My Good Thing, un tema que Jagger ya había hecho incluso con Gary Moore tiempo atrás. En este tema participa justamente Clapton en guitarra, y la canción es de Little Johnny Taylor. Uno de los que fue difusión, Ride 'Em On Down, un tema de Eddie Taylor. Ese tema es un poco más reciente, no es un blues de Chicago capaz de los 50 o 60, o sí es de Chicago, pero no de los 50 y 60, sino que creo que ya es la década del 70 que salió esa canción. La pista número 8 es Hate to See You Go de Little Walter. También hay 4 canciones de Little Walter justamente en este álbum, 4 covers. De Lightning Slim es Hoodoo Blues, que participa Jim Keltner, el baterista, y gran amigo de Charlie, que participa en la percusión del disco. Little Rain, que es de Jimmy Reed, el tema. Just Like I Treat You, que es el tema número 11 de Willie Dixon. Y el último, obviamente, I Can Quit You Baby, el que también popularizó Zeppelin, entre tantos otros, también de Willie Dixon, y también con Clapton justamente en la guitarra. O sea que, aparte de las 4 canciones de Little Walter, bueno, está un buen homenaje a buena parte de lo que es el blues de Chicago. Esta cajita también salió en su momento, la acerco por allí. Si llegaste hasta acá, ya te estoy recomendando e invitando a que te suscribas a Rolling Stone Records y que nos ayudes a compartir esta pasión con mucha más gente. En el comentario fijado dejo un link que es de Mercado Pago. No sé si sirve para los que están fuera de Argentina, pero cualquiera que quiera colaborar con este modesto, humilde canal, que es llorar un poco, que siempre da un poco de pena, a alguien capaz le da un poco de pena, y el aporte es voluntario. El monto que vos decidas podés dejar y aportarlo allí a través de Mercado Pago. Y si alguno está viendo fuera de Argentina, que hay muchos amigos que siguen el canal desde Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Costa Rica, España, Brasil y los países que habitualmente escriben, y México mucho México, mucho España, mucho Uruguay, y de varios otros lugares, Colombia también. Así que si quieren colaborar con el canal, de alguna manera encontramos la manera. No va a haber problema. Entonces el box que tiene estas especies de postales, que son como más bien las fotos tomadas de cuando estaban grabando y del video. Está Charlie con Kid. Acá Ronnie, acá Mick,
y a cada uno de los 4. Que aunque yo dije que Jagger no toca la guitarra, acá se lo ve con una guitarra. O sea, me mintieron. ¿Quién fue el que me mintió? No, yo leí que no había tocado Jagger la guitarra en el disco, pero acá hay una foto que los desmiente. Bueno, capaz esto solo para el video y no fue finalmente incluido eso en la grabación. Por algo es un álbum que tiene tanta participación de Jagger en la armónica, más allá de que estamos hablando de blues, que armónica y blues son sinónimos, ¿no? Aquí el disco, el álbum de Blue and Lonesome, y una buena cantidad de fotos que tiene justamente este libro, aparte de todos los créditos allí. Y ahí aparece Howlin' Wolf. ¿Quién más aparece por allí? Ahí está Clapton participando. Ahí aparece Otis Rush, que I Can Quit You Baby, de Willie Dixon. Otis justamente fue uno de los que ayudó y mucho y la popularizó. Por eso ellos, hay Howlin' Wolf o Chester Barnett, como se llama en realidad. Aquí dice con claridad también, Sam Philly, Howlin' Wolf, bien jovencito. Bueno, y ahí pasamos rápido lo que es el libro, y ahí está Little Walter tocando la armónica. Si lo habrá imitado Jagger, ¿no? En sus comienzos a Little Walter tocando la armónica, Charlie, y alguna parte de lo que son las grabaciones entonces de este Blue and Lonesome, un disco que se tocó en parte, 2 o 3 canciones sobre todo, en la gira de No Filter Tour, allí en 2016, en el Desert Trip sobre todo, y además en 2017 y parte en 2018 también siguieron tocando algunas canciones de este álbum, Blue and Lonesome. Aquí se lo ve a Jagger, por ejemplo, con la lengua azul, ¿ven? En la gira esa. En estas 2 fotos, Jagger con la lengua azul de Blue and Lonesome en lo que era la presentaciones de esas canciones. Y hay alguna que otra foto más que la voy a buscar, que aparece con la lengua azul Miguelito, Mick. Ya la voy a encontrar, ¿eh? No desesperéis acá. Ahí está. Este es el programa de gira del No Filter Tour 2017. Bueno, con eso voy cerrando. Gran álbum, muchas ventas, posicionó muy bien a los Stones, y esto motivó a muchos fans a que se venga algo más, pero no hay caso, se sigue esperando el nuevo álbum de estudio con todas canciones propias, o con algún que otro cover también, desde el 2005, ya son, ¿cuántos? 17 años aguardando, pero el fan a los Rolling Stones no le pide más. Nos dieron demasiado. Seríamos ingratos si encima le seguimos pidiendo cosas, teniendo en cuenta que siguen tocando en vivo, que no se sabe si en 2022 capaz de la nada otra vez se empiezan a tocar, o bien habrá que esperar hasta 2023. Gracias por la compañía. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Hoy Lengua Azul, hoy Blue and Lonesome, el álbum de blues de los Stones, una vuelta a sus orígenes, pero no repitieron ninguna canción de las que ya estuvieron incluidas en sus discos en la década del 60. Soy César Versáis, nos reencontramos pronto en el próximo video.